Ahora vamos a explicar cómo se elimina en una lista ligada y cuáles son las aplicaciones de esta estructura de datos. Dando por hecho que tenemos una lista ligada donde los elementos insertados son x1, x2 y x3 y x1 va a la cabeza, para poder eliminar un elemento, lo primero que necesitamos hacer es definir su posición. Definir la posición del elemento buscado, el cual el usuario quiere eliminar. Si nuestra lista ligada está vacía, entonces retornamos un nulo. En caso contrario, vamos a empezar el recorrido como al imprimir, con un auxiliar dirigido a la cabeza de nuestra lista ligada. Y este ciclo mientras es una búsqueda secuencial como la que estudiamos en sesiones anteriores, en donde mientras tenga elementos y no encuentre lo que ando buscando, voy a avanzar al siguiente. En un ciclo que se va a romper o cuando se me terminen los elementos de la lista o cuando encuentre al que ando buscando. Y eso se valida en este if ya afuera del ciclo. Si el auxiliar info es diferente del buscado, quiere decir que se me acabó la lista ligada y nunca encontré al buscado, por lo tanto el auxiliar va a ser igual a nulo. En caso contrario, voy a retornar el auxiliar. Vamos a verlo en la imagen. Si yo quiero eliminar el x1, el valor buscado va a ser ese x1. Llego a esta función con la cabeza de mi lista y lo primero que hago es decir que si está vacía retorne un nulo. Nuestra lista no está vacía porque la lista o la cabeza están apuntando a x1. Iniciamos el recorrido con aux en cabeza, haciendo que aux sea igual a la cabeza. Y mientras el auxiliar siguiente es la flecha que apunta al x2. Es diferente de nulo porque apunta a x2. Y ahora preguntamos, ¿el auxiliar info es diferente del buscado? El auxiliar info sería x1 y el buscado sería x1. No son diferentes, por lo tanto, al no cumplirse esta condición del mientras, lo que hago es ir al if, en donde digo, el aux info es diferente del buscado, no lo es, por lo tanto retorno el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? Es la posición del elemento buscado, en este ejemplo x1. Ahora vamos a definir la posición del buscado x2. Nuestra lista no está vacía, por lo tanto empezamos el recorrido con aux desde la cabeza. El auxiliar siguiente vuelve a ser el apuntador que va a x2. Como es diferente de nulo, preguntamos si el auxiliar info, que es x1, es diferente de x2 y sí lo es. Por lo tanto, avanzamos al siguiente nodo y el auxiliar ahora va a apuntar a x2. Con el auxiliar en x2 vuelvo a preguntar, ¿el auxiliar siguiente es diferente de nulo? El auxiliar siguiente sería el apuntador que apunta a x3 y sí es diferente de nulo. Por lo tanto pregunto, ¿el aux info, que es x2, es diferente del buscado? Y no lo es. Por lo tanto se rompe el ciclo mientras y voy al if y vuelvo a preguntar, ¿el auxiliar info, acuérdate que ya está apuntando a x2, es diferente de x2? No lo es. Por lo tanto retorno el auxiliar que está apuntando a ese x2. Ahora vamos a ver cómo se buscaría un elemento que no existe en la lista ligada, por ejemplo un x4. Buscado es igual a x4 en la lista que se muestra en la imagen. No está vacía, por lo tanto empiezo el recorrido desde la cabeza con auxiliar aux. Hay un siguiente que es x2 y el aux info, que es x1, es diferente del x4 que estoy buscando. Como ambas condiciones del mientras o del while se cumplen, entonces avanzo el auxiliar para que apunte a x2 y vuelvo a preguntar, ¿el auxiliar siguiente, en este caso x3, es diferente de nulo? Sí lo es. Y el aux info, que es x2, es diferente de x4, sí lo es. Por lo tanto muevo el auxiliar y ahora apunta a x3. Regreso al mientras, al ciclo, y pregunto, ¿el auxiliar siguiente es diferente de nulo? Y ya no lo es.
porque después de X3 está el nulo, ahí se acaba la lista ligada. Como esta parte no se cumple, se rompe el ciclo y voy al if, en donde pregunto, ¿el aux_info que es X3 es diferente del buscado X4? Y la respuesta es que sí, son diferentes. Por lo tanto, el auxiliar va a ser igual a nulo y lo voy a retornar. Otra función necesaria para poder eliminar un dato es saber si hay un anterior y quién es ese anterior, para poder enlazarlo con los que sigan del que se va a eliminar. Eso se hace con este código, en donde act es la posición del elemento que se quiere borrar. Ant va a ser la posición del anterior si es que lo hay, y la cabeza apunta al elemento que se acaba de insertar en la lista ligada. Si la lista ligada está vacía, entonces vamos a decir que el anterior es igual a nulo en el primer if. Otro caso en el que el ant anterior es igual a nulo es cuando el actual es igual a nulo. Eso quiere decir que el buscado no existe en la lista ligada. Y finalmente, si la cabeza es igual al actual, tampoco hay anterior. Si cabeza fuera igual al actual, como se ve en la imagen inferior derecha, quiere decir que lo que yo quiero eliminar es X1 que no tiene anterior. Por lo tanto, ant es igual a null. Si mi lista no está vacía, o si el actual no es nulo, o si la cabeza no es el actual, entonces entro al else. Y ahí empiezo el recorrido con un apuntador ant en la cabeza de mi lista ligada. El ant no se ve en la imagen, pero escucha mi narración para que puedas ubicar dónde está en cada momento. Después viene un ciclo mientras, en donde voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la búsqueda secuencial. Lo que voy a decir es, si el anterior siguiente es diferente de nulo, o sea, si hay un siguiente elemento del que va a la cabeza de mi lista y ese anterior siguiente es diferente del actual, entonces avanzo al siguiente. Cuando yo salga de este ciclo es porque el anterior siguiente no es diferente de nulo o porque el anterior siguiente no es diferente del actual, y eso se ve en el if, en donde pregunto, anterior siguiente es diferente del actual, entonces anterior es igual a nulo. Ahorita lo vamos a explicar con la imagen, ¿va? Vamos a suponer que nuestra lista ligada está vacía, como se muestra en la imagen superior de la derecha de la diapositiva, y entonces como vacía de cabeza va a retornar un verdadero, el anterior es nulo. Ahora vamos a ver cuando yo quiero eliminar un elemento que no existe en mi lista ligada. Lo acabamos de ver en la función de define pos. Si yo anduviera tratando de borrar a un X4, entonces el actual o posición de X4 sería nulo. Y es ahí donde se cumple la segunda condición del primer if. Cuando el actual es igual a nulo, también el anterior es igual a nulo. Porque aunque está X2, no es anterior al que no está, que sería un X4. Ahora vamos a suponer que en la lista que se muestra en la parte inferior derecha de la diapositiva, yo quiero eliminar a X1. Por lo tanto, el actual, que se define con define pos, está apuntando a X1. Vuelvo a entrar a la función de anterior y pregunto, ¿la lista está vacía? No lo está. ¿El actual es igual a nulo? No lo es, está apuntando a X1. La cabeza es igual al actual, y esto sí se cumple, la cabeza es igual al actual. X1, que es el que se quiere eliminar, no tiene anterior. Es el que va a la cabeza de la lista ligada, por lo tanto, anterior es igual a nulo. Y si te fijas afuera del else, ahí voy a retornar a ese anterior. Ahora veamos el caso que se muestra en la diapositiva en la parte inferior izquierda, en donde tenemos a la cabeza X1 seguido de X2. Ahorita ignora por favor que el actual está dibujado a nulo y vamos a suponer
que el actual apunta a X2. ¿Quién es el anterior de X2? Es X1. ¿Cómo lo detecta el código? De la siguiente manera. Volvemos a empezar en el primer if. La lista no está vacía. El actual no es igual a nulo porque, como te decía, apunta a X2. Y la cabeza no es igual al actual. La cabeza apunta a X1 y el act a X2. Por lo tanto, entro al else y ahí empiezo el recorrido con otro apuntador llamado ant desde la cabeza. Y digo el anterior siguiente. El anterior siguiente, si ant empezó en la cabeza, es X2 y es diferente de nulo. Además, el anterior siguiente no sería diferente del actual. Como el anterior siguiente no sería diferente del actual, entonces no avanzo y voy al if. Y ahí pregunto, ¿el anterior siguiente, acuérdate que antes empezó en cabeza, es diferente del actual? No, no lo es. Por lo tanto, yo le retorno al anterior que está apuntando X1. Yo sé que esto puede ser un poquito confuso. Les pido que vean el video tantas veces como sea necesario hasta que le entiendan o bien hasta que puedan expresar cuál es su duda. Me manden un correo a Mayunitech o un mensaje por la plataforma dirigido a todos los compañeros. Creo que esta segunda opción es mejor que el correo a Mayunitech porque yo les puedo contestar a todos. Una vez estudiadas las funciones de define, pos y de anterior, vamos a ver cómo se elimina. Cuando yo mando llamar eliminar desde el menú principal en el método main, recibo la cabeza de la lista y de tipo info el valor que el usuario quiere eliminar. Mira por favor la imagen, la primera imagen en la parte inferior de la diapositiva. Voy a eliminar el que va a la cabeza, que se llama XE, y está seguido de un valor X que puede ser 1 o pueden ser muchos más. Este primer ejemplo que te pongo es cuando voy a eliminar el elemento que va a la cabeza de la lista. Si yo elimino a XE, entonces a la cabeza va a quedar la X, como se muestra en la imagen inferior del extremo derecho. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo llego a eliminar y pos, que es una variable de tipo tnodo ptr, va a recibir el valor que retorna define pos. De acuerdo a lo platicado, pos sería XE, porque define pos te dice dónde está el valor X que andas buscando o que quieres eliminar. Eso quiere decir que define pos nos va a retornar en pos la dirección de memoria de XE. Si pos fuera igual a nulo, entonces el dato que yo quiero borrar no existiría o la lista estaría vacía. No es el caso y vamos al else. Dentro del else decimos pos es igual a cabeza y como lo puedes ver en la imagen de la izquierda, pos sí es igual a cabeza, por lo tanto, lo único que hay que hacer para borrar a XE es mover a la cabeza al siguiente, que es la X. Este caso es el más sencillo cuando se elimina el elemento que va a la cabeza de la lista ligada. Si yo quiero eliminar a un nodo intermedio, entonces yo llegaría a esta función, definiría la posición del elemento a eliminar. Si es diferente de nulo, pregunto si pos es igual a cabeza. Si yo quisiera eliminar un elemento que no va a la cabeza de la lista ligada, entonces pos no sería igual a cabeza y vamos a la siguiente diapositiva. Mira por favor la imagen superior de la diapositiva. Ahora queremos eliminar a XE y pos ya apunta a él porque eso se hace con define pos. Para poder borrar a XE yo voy a tener que enlazar, como se ve en la imagen inferior, a X1 con X2 para no perder a X2. Eso quiere decir que X1 en su parte siguiente va a tener que apuntar a donde apunta pos en su parte siguiente. Míralo en el código. Defines quién es el anterior y si vamos a borrar a XE, el anterior es X1. Anterior siguiente es igual a pos siguiente y así es como se hace el enlace. Al eliminar yo elimino
el dato apuntado por POS y mando llamar a imprimir para mostrarle al usuario los valores tal y como quedan. Si tienes instalado el dev C++ en tu máquina, puedes probar el código ll.cpp que está disponible en los contenidos semanales y probar todas estas opciones. Cualquier duda o comentario, por favor, mándame un mensaje por la plataforma dirigido a todos los destinatarios del curso para que podamos contestar las dudas. Este código de LLCPP, la verdad es que no es trivial, cuesta trabajo entenderlo, no te preocupes, lo vamos a seguir trabajando en sesiones posteriores. Ahora lo que te quiero decir es que trabajar listas ligadas sirve para muchas cosas en la computación. La aplicación obvia es el manejo de conjuntos de valores, en donde no va a estar definida la cantidad máxima de datos a manipular, no vas a estar restringido a un número específico de datos. Y otras estructuras que son muy interesantes, por ejemplo las listas dobles. En las listas dobles, un elemento apunta al que le sigue y ese siguiente tiene otro apuntador dirigido hacia el anterior, como que los datos se unieran por dos enlaces o dos brazos, uno al siguiente y otro al anterior. También se pueden implementar listas circulares, en donde el último elemento de la lista apunte al que va a la cabeza. Y también se pueden implementar listas doblemente circulares. Esto es, donde además de que el último apunte a la cabeza cerrando un círculo, haya un apuntador en cada nodo que se llame anterior y que me pueda hacer recorrer mis datos en un sentido o en otro dentro del círculo. Pero la aplicación más importante y hacia la cual vamos nosotros enfocados es la implementación de pilas, de colas y de árboles.